Hola a todos, aquí Mogutaro. Y pues bueno, bienvenido a quien esté por ahí conectado y a quien ve esto recibido, pues muchas gracias también por andar por acá. Y pues ya estamos listos, mis hermanos, para continuar con esta aventura de Metal Gear Solid 2, donde lo dejamos la vez anterior. Estamos en estas plataformas como hexagonales, donde debemos desactivar 6 bombas. Ya llevamos 3 desactivadas y nos faltan 3, que son las que tienen esa como B, este, pues sí, brillando, ¿no? En cada una de ellas. Entonces ahorita vamos a ir hacia la plataforma F, que estamos justamente en el puente que conecta la A con la F. Entonces vamos a irnos moviendo ya eh, para allá. Solo que habrá que ver qué nos encontramos aquí. Porque hay una de estas madres con una especie de dron. Y... uy, no, a ver si no me ve. ¿Será que va a bajar? No, no, claro. Oye, pero llegan en segundos estos güeyes. ¿Dónde salió ese cabrón? ¿Y dónde aquello otro? No, ya. Cuando te captan así es mejor morir, Porque... bueno, pero denme güeyes. Porque sobrevivir a eso es un pedo. Creo que voy a irme por abajo. Continuar. Vamos. Y gracias, Víctor, por el like. Sí, voy a ocultarme aquí primero. Yo creo que voy a ir por abajo. Ah, la cosa es que esta madre también patrulla por abajo, ¿no? Ahí. O sea, que aquí me podría ir. Pero si no mal recuerdo, tenemos que irnos... no, ahí este cabrón. No, a ver si... es que este cabrón como llegó aquí. ¿Quién le dijo? No, que me maten de vuelta, Si le disparo al dron lo tumbo, sí, pero tengo armas sin silenciador. Y probablemente, bueno, va, lo voy a intentar. Es que, según yo, si disparo sin silenciador, pues hago ruido. Estos güeyes van a alarmarse, ¿no? Voy a intentarlo. Le voy a dar medio de lejos para que el madrazo de la explosión se escuche aquí. ¿Pero qué será aquí o acá? A ver, voy a darle... uy, bueno, si latino, ¿no? A ver, tengo mis dudas de que se baje. Claro, si le doy, ¿no? Ese es lo interesante que le dé. A ver, porque si le doy a esto... bueno, y el otro ni en cuenta, Bueno, a ver. Me acabé el cartucho, pero lo maté, ¿no? Gracias, Víctor. Y el otro güey, pues ni cuenta se dio. No sé por qué. Y debería haberse dado cuenta, ¿no? Ahora, el detalle es que creo que tengo que ir abajo. Vamos a tratar de que este güey... ah, bien. Ah, bueno, podría haber pasado por allá abajo, ¿no? Voy a ver cómo patrulla este güey. Por acá no viene, ¿no? Que va para abajo. Ok, si avanza ahí y se regresa, pues yo creo que lo más conveniente va a ser que lo haga desde el lado izquierdo. Sí. Sí, porque ese güey se la va a pasar ahí haciendo eso. Un poco colgar del riel y bajar rápido. Ok. Granadas chat. Y el guardia está ahorita arriba. Voy a esperar a que baje otra vez. Y que vuelva a subir, ¿no? Pasarme rápido. Como ahí. Pero... espera que esté más arribita, no va a decir que esté... me alcance a ver. Como ahí. Y ya llegamos al F, ¿no?
Ok, aquí hay una bomba de esas que queremos desactivar. Ay, claro. A ver si salgo y entro, ese güey se despista, ¿no? O sea, yo creo, ¿no? O sea, como que, bueno, no sé, resetea su posición, me va a quedar aquí. Híjole, es que luego la cámara no es la mejor, ¿no? Voy a tratar de ahorcar a este güey. Más que voy a tener que esperar a que dé su ronda, ¿no? Este güey solo es uno. Es que si no, va a tener que esperar a que regrese hasta acá. Es como por... Uy, ya se puso ahí a hacer estiramiento. A ver, ahora. Casi no se voltea antes de que llegue a él. Cabrón. Ay, no tendré dónde esconder el cuerpo. Hay algo. ¿Y esto a dónde lleva? Ay, perfecto. ¿Cómo esta madre? El nodo, ¿no? Ah, lo puede esconder. Allá habían unos lockers, ¿no? Según yo, si lo ahorco, se muere, ¿no? O sea, no está mareado nada más. Bueno, hay que meter de una vez este cabrón. Ay, ¿cómo lo agarraba? ¿Con qué jodido botón? Ah, sí. Vamos a guardar a este güey aquí. Quiero pensar que está muerto porque no le sale la Z, ¿no? Está dormido. Ok. Cerrado. Narración. Aquí estoy lleno. Me voy a echar una, porque ando de vida no muy bien. ¿Y esto qué es? Hay como un ducto, ¿no? Ahí. A ver. Ahorita nos metemos por ahí. Esto, nada. ¿Cómo sería? A ver, ahí de chingues. Ahí. Nothing here. Ahorita intento desactivar. Bueno, intento encontrar la bomba. Porque aquí hay un objeto. Softness. Ah, supresor. Pero eso está bien, ¿no? Es esto, ¿no? Para acoplar el equipo al mismo tiempo con él y el SOCOM. No se puede... Ok. Sí, ¿no? Listo, ya tenemos silenciada la SOCOM. Está perfecto. Detector de minas. Está bien. ¿Este güey se ve arriba o abajo? Está arriba, ¿no? No, pero hay otro abajo. Me voy a pinches ver. Me podría matar con la SOCOM, ya que estamos, pero... ¿Dónde está? ¿Será ese? Es que por momentos lo vi como a ver, súbete, rey. Ah, va a bajar por ahí. Por la escalera, ¿no? Pues no. Pero tengo que haber equipado el sensor ¿no? Para ver la bomba. Ay, ahí está la bomba. Ok.
Pero como me pinche subo. Nothing here. Ok, puede ser que aventar desde ahí, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver. Uy, bueno, eso no lo escuchan ellos, ¿no? Granada aturdidora. Cerrado. Uy, va a bajar este cabrón. ¿O no? Sí. Su madre. Bueno, sí, vete para allá, güey. Vete para allá y yo te... No era eso. A ver si lo alcanzo a... Órale, güey. Y me voy a tratar de llevar su cadáver, ¿no? Es medio lento, pero... para que no nos vaya a armar pedo, lo guardamos acá. Aquí. ¿Esto cómo lo agarro? Uy, ¿por qué tardas en enviar reportes? No, van a mandar refuerzos estos güeyes. Oh, van a llegar unos güeyes. Voy a tratar de meterme aquí. Ah, me manchó que se quite el mapa si estoy aquí dentro. No sign of the missing man. Uy. Nothing else to report. A ver qué indicación les dan. A ver si no dejan a otro, patrullando. ¿Será que ya se fueron? Bueno, sí o sí tenemos que subir. Solo que... ¡No! Who's there? A ver, vamos a meternos por aquí. A lo mejor con eso se distrae tantito, ¿no? Raiden, ¿qué haces, güey? A ver, Raiden, aguántate, todavía no. Tenemos que desactivar la bomba que está acá. Uy, es que ese cabrón está ahí. Bueno, esas no las puedo abrir, ¿no? Meses, ¿cómo estás, hermanito? Gracias, ¿sí? Ok, está del otro lado. En teoría yo me tengo que tirar por acá, pero quiero explorar aquí. Nada. Uy, su madre. ¿De acá? Oh, me van a mandar otra vez refuerzos estos güeyes. Una ración. No, estoy lleno. ¿Qué es esto? En la M9. No, van a mandar refuerzos. Van a mandar refuerzos, pero... vienen por acá. Uy. Cabrones. A ver, Raiden, tírate ya, güey, por acá. Aquí no te pueden dar, ¿no? Es imposible que subes brincan para acá. El problema es que... no, me va a dar una granada este cabrón.
Ay, pero me bajaron de una. Bueno, es que sí, ya no aguanto una granada, ¿no? Jack! Jack! Sí, ya. Sí, como nos bajamos al... Voy a tratar de hacerlo... Me hice una bolita para... ¡No! ¡No! Cállese, cabrón. No, tengo el silenciador, lo podría... Ahora me tengo que esconder, ese es el detalle. No. Abre aquí, cabrón, métete. Uy. El problema es que van a ver el cadáver. No sign of the Enemy personnel on board. All units. Oh, el máximo era todas las unidades. Send a replacement guard for the area. Oh, ya un sustituto. Se han metido aquí. Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. No tienen que esperar, a que se Unable to quite find la the AWOL soldier. Nothing else to report. alerta amarilla. Ya casi se acaba. Ok. No puedo salir, pero deben de haber puesto misión suplente, ¿no? Creo que el que pusieron es el de arriba, ¿verdad? No voy a tratar de... Ah, no, tengo que ir por la M9, ¿no? Uy, a ver si me alcanza a regresar este güey antes. Uy, Who's there? se va a venir a revisar este cabrón. Pero no va a llegar hasta acá, ¿no? Pues si alcanzo a subir antes de que este güey dé la vuelta. Ya con la M9 lo podríamos dormir más fácil. Se medio distrajo. Por más yo alcance a meterme. ¿Dónde era? Por Dios. Casi me lo puedo bajar. Sí, pero tengo que dar varios para asegurar. Pero ¿dónde estaba la M9? Por acá, ¿no? Ah, bueno, ok. Balas de 5. Entonces deberá haber sido aquí. Nivel 3. Ah, ahí. ¿Cómo ando de vida? Yo creo que me la voy a echar de una vez. O sea, no estoy tan mal, pero... más vale. M9. Balas de M9. Y lo importante es congelar esto. La cosa es que si este güey no contesta pronto. A ver, ¿sabes? Voy a llevar la revista. ¿Cómo así? Aquí. Ya sé. Y vamos rápido a arriba otra vez.
Y dijimos que era por aquí, ¿no? Y vamos a congelar esto, ¿no? Y ay, ¿para dónde dijimos que era? Viene por ahí. Por ahí no. Aquí tampoco. Esto deberá ser por acá. Es que, a ver, había otro. Ah, claro, el de arriba. Entonces está bien por aquí. Ah. Y aquí debería guardar, ¿no? Porque esto media. Explica esa parte. A ver qué nos dice la Rose. Jack, is that you? No, ¿quién más se va a marcar, mujer? Tengo que escribirse. Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had Tampoco nunca he matado a lives. nadie. I took Right. all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack, What? I don't care what it takes just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay. Ay, no, ya no le quería llamar. What can I do for you? Nada. Hang in there. ¿Qué? Ah, bueno, aquí es donde sale una animación. No, se veía un güey ahí arriba. Be careful, there are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat. You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No, and whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too, but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is Sí, it lo an enemy destruyó el trap? Metal Gear, ¿no? Could be. Exercise extreme caution. Ok. Ah, que las minas. Dice que el director de minas, pero se ve mejor con el de... ¿Cómo se llama? Con el... visión térmico, ¿no? Aparte ni tengo de director de minas. Ah, sí que se ve. Pero... le ocupo el canon de arriba. ¿Será que le puedo dar? Pero está muy lejos este cabrón. Ah, que sí. Sí. Bueno, vamos a tomar las minas. No sé cuántas podemos llevar. Porque hay más de 5.
Y ya, no ya podría parar. Probable que la... Ah, tengo que poner el detector de la esta... ¿Cómo se llama? Del C4. Uy, la caja que tengo... Uy, ahí hay un güey. ¿Cuántos habrán aquí? Si solo es ese, lo puedo dormir. Sí. Es que son dos. Aunque... No sé si le di. Su madre. Eso. O sea, sí le había dado, pero... no fue tan inmediato mi... Bueno, voy a arrastrarme por acá. Lo que tendría que hacer es encontrar el nodo, ¿no? Que bueno, lo podría matar, ya que está dormido. Bueno, yo creo que sí, lo voy a matar. La cosa es que no les hablen por radio y si no puedan responder. Pero bueno, también debería medio arrastrar. Ay, la sangre. Que ven la sangre, ¿va? No, pero estoy lleno. No, van a venir. Ah, ahí está el mapa. Van a ver los cadáveres. Tengo que ocultarme un poco. Pero bueno, ¿dónde me oculto bien? Yo creo que... No, güey. Escóndete. No, que ni sé dónde. No. Ay, rey. Enemy Madre. personnel on board. All units, maximum alert. Send the replacement guard for Aunque the sale en alerta, pero... ¿dónde me puedo esconder? Es que siento que aquí podrían no verme, pero no sé. Si se le ocurre patrullar a este cabrón por acá, me va a encontrar. Es que está cabrón porque... o sea, no conviene matarlos ni dormirlos porque cuando les hablan por radio pues les parece extraño y vienen a por ti. La cosa es que van a poner a dos relevos, ¿no? O de menos a uno. La cosa es que van a... o sea, lo más seguro es que... sí, van a dejar a unos supliendo a los muertos. Bueno, pues por aquí no hay señales de la bomba, aunque hay una bajada. Ahí puedo pasar por aquí. No, ¿por qué? Por aquí sí. O sea, yo veo como una bajada aquí, ¿no? Ah, y allá al fondo se ve también la puerta, aunque esa puerta tiene pinta de
de conectar con la otra torre, ¿no? Sí, por aquí. Uy, nivel 5 no tengo. Eso tampoco. Hay una trampilla. Narración. Creo que lo único que hay es una narración. No, por aquí no es. Creo que el güey ese con el que hablamos, el policía, nos dio una... Bueno, es que hay ruido, ¿no? Nos dio una tarjeta nivel 1, ¿no? No sé si hay otra puerta por allá. Voy a tratar de... Si este güey se distraiga tantito. No sé si se distraiga, ¿eh? Nothing here. ¿Por qué no te mueves de ahí o qué? No sé, volteo tantito a ver si... No, pues no hay nada acá. Vamos. No, pues ese es el que conecta el D con el E. Yo no quiero llegar ahí, ¿no? Me falta el de aquí. No, tengo que regresar acá porque no he encontrado la bomba. Le he hecho una llamada al policía. A ver qué me dice. Es este, ¿no? Right. The roof of that strut is accessible. Check there as well. Hasta el tejado. Ok, pero... ¿cómo jodidos llego al tejado? Pero hay una escalera, ¿no? O algo así. A ver si no me veo este... ¿Por ahí será? Me pinta que sí, ¿no? Ya va a tratar de llegar allá. Solo que había otro guardia, ¿no? Parece que no. Que es el mismo. Por aquí sería. Sí, tiene pinta de que sí. El helipuerto dice. Yo había dormido a un cabrón de aquí arriba, pero yo creo que ya se despertó, ¿no? Eso fue hace mucho. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Pero eso no es el Xbox, ¿no? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't Esta es know con the la que peleamos en difference? el I've never barco, seen ¿no? field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. Ese you era believe me this Snake, time? ¿no? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! No hagas mamadas tú. You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance.
No, si peleamos con ella ahorita nos va a empalar. Raiden, primero hubieras hablado al coronel a preguntarle. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a dead cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Es una tía muy dura. Ok. Bueno, pero vamos. Estoy asegurarme que no dejé nada por acá. Se veía más camino, ¿no? Aquí. Está dormido, pero parado. Ahora vamos a darle otro. Vamos para recoger este objeto, no sé qué sea. No, minas. No me dio tanto las minas porque acabamos de agarrar. Arriba hay un güey patrullando. Hay dos. Hay dos, pero quiero ver si este grupo puedo bajar. A ver si le di. Es que tengo que dar tiempo a que le haga efecto. Ahí tiene otro apuntado, creo. A este voy también le di. Digo, no donde yo quería. Lo ideal sería darle en la cabeza, pero yo creo que sí le va a hacer efecto. Con suerte el de arriba ya se duró. El problema está en que si les hablan por radio va a tener pedos. Ok, debe estar por aquí la bomba. Está en el avión, ¿no? Ah, está ahí abajo. Vamos a tirarnos ahí. Ahí, mira. Que no, pues. Sé que la cámara no ayuda. A mi reino. A ver, puede ser que entonces no era la bomba, ¿no? Lo que vi. No, tal vez no, yo vi eso, ¿no? Eso no es. No, sí es. Sí es, pero... Bueno, se supone que eso tiene buen alcance, ¿no? ¿Dónde le está llegando? Sí, le tengo que dar ya. Tenía mucho que no. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve.
So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Pues allá no me acuerdo por dónde llegaba yo al siguiente. Estos güeyes a veces me han despertado. Tanta plática. Uno sigue dormido, ¿eh? Nada aturdidora. A ver acá, nada. Ay, caja 3. Sí, creo que aquí ya nada. Creo. Voy a asomarme así. Sí, para ver si no había nada abajo. Y ya había encontrado, ¿no? Lo que nos llevaba a la otra torre. Entonces vamos a meternos. Debería guardar. Aquí estoy. Sería ahí. Aquí en la Rose, ¿verdad? Jack, do you need to save? Sí. ¿Por qué más te hablarían? Pues, hablar y vamos a hablar en este. A ver qué nos fastidia. I can't believe it. Stillman's prosthetic leg was all a big lie. Don't be too hard on him, Rose. But he's got no right to go around pretending he's got a prosthetic leg. That's an insult to people who really can't walk.
Everyone's got their own reasons. Sometimes you've got no choice but to lie. You're right. I guess it is necessary sometimes. Rose? It's nothing. Well, see ya. Ya, ya. No le quería llamar. Jack, see ya. No. Bueno, a ver, según yo estaba arriba a la izquierda, ¿no? Dime todo por abajo para evitar ese güey. Y por acá, más que este güey no esté volteando para acá. No, de hecho ahorita no está volteando, pero puede ser que me sorprenda. Areli, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por acá. No, pues ya sabes, o sea, yo inicié haciendo directos solo, ¿no? Cuando entré nomás los fines de semana. Normalmente los viernes, si no sábado o domingo, pero si hago directo otros días, pues normalmente lo hago yo solo. Más bien, qué milagro que te conectas un día que no sea fin de semana, porque así sabrías que estoy jugando la saga de Metal Gear y que de vez en cuando no estoy con el buen Rick. Que digo, pues es que está bien porque él también tiene otras cosas que... Uy, no, esto no. Otras cosas que jugar y pues... Órale, güey. Voy a ocultarme acá en lo que le hace efecto el dardo. Bueno, podrá pasar por arriba. A menos que haya una cámara o algo que... Voy a bajar nada más por ver si no hay... Ah, es que hay entrada abajo y arriba. Voy a ir por abajo, que es por donde está el enemigo, en teoría. Será bueno que lo pudiéramos aventar por la borda, ¿no? Y ya se desaparezca para... Ah, que hay algo. Se desaparezca para siempre este cabrón. Balas de soplo. Ahí. Siempre lo voy a matar. Pues para que no se va a despertar y si necesito pasar otra vez por aquí, ya no esté fastidiando, ¿no? Y vamos a entrar pues, por aquí. Híjole, este güey está reportando. Es que esos que dicen así, nothing here, si los bajas, como no reportan que todo está en orden, se dan cuenta estos güeyes. 401 días, Areli, desde esa cuenta. ¿Cuál será la segunda cuenta con más antigüedad de todas tus multicuentas? Que allá abajo se ve que no hay nada, ¿no? Ah, ¿a poco me viste, güey, no? Jodas. Voy a salirme y a volver a entrar. No, el todavía no sé, no. Es que yo salgo de trabajar a las 8. Entonces llego. Y estoy empezando directo como a las 9. Entonces no he cenado, pero... Normalmente como tarde, o sea, no muy tarde, pero como a las 4 de la tarde. Entonces, digamos que el horario más común para comer suele ser tipo 2 de la tarde, ¿no? Entonces, si yo como a las 4, pues ya es medio tardecillo. Híjole, hay otro cabrón acá arriba que no vi. Bueno, va a ver ahorita a su amigo, ¿no? Híjole, es que si este cabrón, tengo que bajar a este güey. No.
este güey me va a ver. No sé cómo va a pasar esa parte. Porque no te cené, porque no te tengo aquí, a ver. Sí, no, claro que sí. Es que puedo dormir a todos menos al que trae el radio. Que es ese, cabrón. Este de arriba es que no creo que le pueda dar desde aquí, ¿no? O tal vez sí. Bueno, ahí. Órale, cabrón. Usted también duérmase. Duérmase, pero se va a topar a este güey aquí. Espero que no llegue hasta acá, ¿eh? Si llega hasta acá, llámame. No, Arely, no es un secreto. De hecho, en la descripción de mi página, lo digo. Pero me deja ver que este güey no vaya. ¿Qué hace ya? Yo soy dentista, soy odontólogo con especialidad en ortodoncia y trabajo como gerente de una clínica dental. ¿Irá a subir? No, ¿verdad? Perfecto. Es que si sube se va a ver los cadáveres. Bueno, los dormidos. No son cadáveres. Todavía. Ahorita que suba lo va a matar a los güeyes. Para que no me estorbe. Voy a tomar esto. Sí, Arely, ¿de verdad no sabías que soy un dentista? Voy a cargarme este calor. No fastidio. Pues bueno, no sé si es sorpresa. Yo lo veo normal. Pues, ¿qué puedo decir? Uy, no, bueno lo de ahí. Raciones llenas. Y tenemos dos puertas, ¿eh? Las de soco. Espera. Por aquí está la bomba. Pues ya ves, Arely, esa es la atención que pones a la descripción de mi página. Bueno, según yo sí tiene esa descripción. Se me hace que está abajo, ¿verdad? Va a estar donde este güey patrulla. O sea, va a estar por acá abajo. Sí, va a estar como por ahí, ¿no? Le he hecho una llamada al güey este. ¿Quién era? Stillman, ¿no? There are still bombs in that area that haven't been disposed of. Search carefully. Strut D, in which you're currently located, has a solid makeup. Thoroughly search the lower as well as the upper level. Híjole. Sí, va a tener que bajar a donde está este cabrón, pero el problema es que no lo puedo dormir porque es el que reporta. Pero voy a intentar bajar en cuanto él pase. Me apuro. Oye, ¿a quién? Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. A ver, ¿cómo? A ver qué pase, ¿no? No te vas a aventar, ¿Qué? Pero no hay nada ahí. Bueno, este güey ya pasó. Bueno, ya casi pasó. Pero vámonos, chinga. Capaz que la bomba está en una trampilla, ¿eh? No. Bueno, así me podría ocultar de este güey. A ver, la bomba está por aquí. Ahí. Y para ver si la alcanza a congelar rápido.
Oiga, te leo, Aurelia, aguántame. Que tengo la prisa de que ya me viene el pinche soldado. Ay, voy a llamar. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ¿Será que ahead no, of me, Aurelia? Ahorita me kid. fijo. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the Creo que tienes target. razón. I get Estoy you. viendo mi página There's de nota another y one in esa that pantry I descripción. was in. You can go back and get Es it. que hace It's no all sé yours, cuánto, Raiden. hace como I'm going to study it some more. año y see if medio, the yo creo. freezing process will Cambió work. un poco y la Don't descripción ya es touch más the other one corta. until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Uy, ahora qué tengo que hacer. Nothing here. Uy, voy a venir para acá. Ahí me distraje, ya no vi las órdenes que me diste, cabrón. Raiden, go pick up the new sensor Stillman told you about. The one that can detect odorless C4s. Head for the kitchen off Strut C's mess hall. That's the room Stillman was hiding in, and he's left the sensor there for you. Colonel, do you really think they'll blow up the big shell? It's highly possible. We'll have to listen to their demands in full. They are pros. They won't hesitate to take the upper hand if they see an opening. Do you plan on meeting their demands? Absolutely not. You're the only person I can depend on. You must remove the explosives quickly. Nothing here. Perdón, Arely, me muteé el micrófono. Y no me había dado cuenta, pero... Oye, qué mal que te da la panza. Y no es que... Sabía o no sabía, ¿no? O sea, no es que mi intención fuera regañarte a sabiendas de que te duele el estómago. Pero, uy. What's that? Pero es... No. Este cabrón va a subir ahora sí. Y va a ver el cadáver, llámame. A no ser... Que vaya por aquí. Pero pues no sabía. Estoy regañándome de que te regaño. Pero ¿por qué será? ¿Qué comiste lo que te hizo? ¿Qué onda? ¿Será que este güey se volvió a bajar? Ha de ser esa puerta, ¿no? Siempre no alcanzo a ver, no tengo binoculares. Sí que tengo. ¿Y cómo hago zoom? Círculo.
Nothing here. Y lo que no quiero es que tenga... O sea, que requiera tarjeta para abrirlo. No, ¿cómo crees? O sea, te regañaré cuando te lo merezcas, ¿no? Pero nada más así porque sí. Bueno, debería abrir todas estas, ¿no? O sea, que hay algo. No, no creo. Nothing here. Por aquí sería, ¿no? Uy, una cámara. Y le puedo echar una granada chafa, ¿no? Ya. Uy, aquí hay un soldado o algo así. Vamos a echarle una... O sea, para irnos a la segura. ¿Pero qué dices, Areni? Esa combinación, ¿qué onda? Yo nunca pensaría en esa combinación. O sea, es mami, ¿no? O sea, no vas a hacer eso realmente. Y ahora, no, pues lárgate ya. Ah, bueno, dura bastante, la hacha. No, ay, pero que se está rompiendo. No, aquí no veo nada. No, era un peligro pasar por abajo. Bueno, capaz que arriba también se rompían. O sea, picafresas con yogur. Quedo con eso. En la despensa de la... ¿Dónde la despensa? ¿Será aquí? ¿Sí es eso, no? Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of Voy strut al A. soporte A ahora. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... ¿Cuál es tu comida This is favorita, Areni? Pliskin. I've Me located habías the last contado algo que te C4. gustaban las alitas Is o algo that así, it? pero I'm about to freeze it. no sé si Then sea tu Wait, favorito. Pliskin! Oh, demasiado tarde. Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Writing, the one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 A seconds. ver, no me dañé 400 contra el tiempo. seconds? Writing, move! Get to the bottom of strut A now! Son como 6 minutos y medio. Ay, este cabrón que me dijo. Creo que tengo que ir a la, ¿no? Raiden, get to the bottom of strut A. Parte ASAP. inferior del soporte A. Pero el problema es que me choca ir contra el tiempo. Aunque por suerte ya haya cargado los que están aquí. Este es el... Vamos a hacer el B. Este podido dron. Me lo podría yo bajar. Y... Ah, no, este sería el B apenas, ¿verdad? Este sería el B. Y a ver si no me topo aquí con enemigos. Uy, claro que sí. A ver, vamos a dormir este cabrón de una vez. Digo, no está tan complejo aquí, ¿eh?
Pues solamente hay dos y otro está adentro. La salida es lo que está por acá. Según yo por aquí. Bueno, podría dormirme este cabrón también. Uy, no, ya me fue. Uy. O bueno, podría dormir a este. E irme por acá. Por aquí. Y por acá. Aquí estamos en el La. Decía que la parte baja de La, pero ¿cuál parte baja? Yo casi que quiero cargarme este cabrón para que no delata. La parte baja de La. ¿Dónde es eso? Bueno, ya estoy aquí, ¿no? Esa es la parte baja de La. Right, and get a move on. Use the elevator on the roof to get down to the bottom of strut A. El ascensor es del tejado. El tejado tiene que estar para arriba, ¿no? Ah, ya me acordé con el ascensor. Pero a ver si aquí no hay enemigos. Parece que no. Uy, no. Sí, sí, sí. Sí que hay. ¿Pero cuál es el ascensor? Voy a tener que dormir este cabrón para que no delata. Y buscar el elevador. Ay, me resbalé con la caca de las palomas. Ah, es este, ¿no? ¿Cómo lo uso? Ah. Prácticamente es de donde llegamos. Gracias a Lily por ese segundo like. Listen carefully. What is it? I fell for it. Sí, a mí me gustan las alitas. That man No me has my maman, number. pero A proximity trigger. sí me gustan. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! ¿Cuál es 30 segundos? Llegué con Get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. No se estalló este güey. A ver si aquí no hay enemigos. A ver, momento. Yo tengo sensor. Sensor B es el que quiero, ¿no? Y aquí, vamos a ver si no hay vigilancia enemiga. Esto. El único camino es este, ¿eh? Aquí ya me está sonando, pero... Y gracias a Lily por ese tercer like. Esta es la cuenta superior, ¿no? No voy a encontrar el explosivo, creo. Sí, ¿cómo así? Y aparte aquí me está bajando los frames horriblemente. A ver, ahí, por allá abajo, ¿no? Vida Bucio, muchas gracias, qué milagro. Gracias por ese like.
Sí, Arely, pero pues ten cuidado, porque no, Pero ¿cómo sé cómo se ve el explosivo? A ver, le voy a echar una llamadita al güey este. Yo creo que se murió, ¿no? El Steelman. A ver, coronel, a ver si me da una pista. Raiden, I don't think that door will open. Find another route to the other side. ¿Otra forma de llegar al otro lado? Al otro lado. Sí, como que suena muy por aquí, pero no sé si sea eso. Raiden, métete bien, güey. Híjole, Arely, pues no sé, yo tendría cuidado, porque aparte estás bien joven para ya tener achaques de articulaciones y de cosas, ¿no? Sí, pues. Bueno, pues muchas gracias, Vida Bucio. Oye, una duda, ¿tú conoces a Emanuel? Porque me acuerdo que él me pedía saludos para ti, pero no sé si realmente tú lo conocías o qué show. Es que es por aquí. Pero es que a ver, desde el agua no le puedo dar desde el agua. Bueno, me quedan 2 minutos. Vamos a ver. Güey, los frames aquí se me van al suelo, No sé por qué en esta zona. Ay, ¿será esto? A ver. No creo, ¿no? No, aquí deja de sonar. Pues ya casi no juega conmigo porque, bueno, no sé qué tanto sepa de él, ¿no? Pero ves que andaba con este rollo de su examen para la especialidad, entonces se desconectó de la vida un rato. Y aparte, pues que anda enamorado, ya sabes cómo son esas cosas del amor. Entonces, ya se nos perdió. Sacar, muchas gracias por seguir la página. Entonces ya anda que se nos... Yo creo que ya se nos anda casando, o algo. A ver, ya desactivé esta mal. Sí, Arely, me acuerdo. Y no me quedaban lejos de esas salitas, Estaban por el Estadio Azteca. Y yo vivo por acá. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? Oye, Vida, pues, ¿y de qué conoces a Manuel? O sea, ¿son amigos de la facultad o lo conoces ya de otra cosa? Porque pues yo también estudié ahí en la facultad. What's the next objective? Pues sí, Arely, ya sabes que sí. Te puedo llevar a un mejor lugar, pero pues como tú quieras, ¿no? Si te gustó ahí, está bien. Híjole, ya no escuché que me dijo este cabrón. Tiene que llamar otra vez. Raiden, all the bombs have been defused. The president's safe return is now top priority. Okay. First, take the elevator to the upper section of El strut ascensor A. para llegar al soporte. Ok, sé de dónde venimos. Voy a guardar. Aquí. What can I do for you, Jack? Puedes guardar mi progreso.
Y vamos a guardarlo aquí. Jack, when you get home, let's have a homecoming party. Just the two of us. Yeah, that's a good idea. I'll make dinner. Oh, what's wrong? Well, that sounds good, but how about we eat out at that one restaurant instead? You know, the place that we went to recently with the amazing lobster. I really like that place. Well, Lo bueno es que la prioridad I del guess that's presidente, okay ¿no? too. Huh? Nothing. I just love lobster. Yeah, can't wait. Woohoo! Well, then I'll make a reservation. Promise me you'll come back safely. Don't worry. Bueno, vamos. No sé por qué esta zona los frames me van como a 4, ¿no? Bueno, no, a 4 no, pero casi. Así que digas cuánta cosa tiene esa área. Pues no. No, ya. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I Sí, know what vida you're bució, feeling, but you can't save them all. Trabajaba conmigo y vio a su not by jefe myself. justamente. Are you expecting that Pliskin Pues to mira, ha come sido de through? mis mejores asistentes, ¿eh? Looks Digo, no el like mejor he's porque él turned his sería el mejor, radio pero off tampoco, too. ¿verdad? I can't Pero ha sido complete de this los mission by mejorcillos. myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Ok, pues continuamos. Un grupo de cinéfilos. Entonces, ¿a ti te gusta mucho el cine o qué show? Yo no me consideraría cinéfilo. O sea, sí veo pelis, pero no estoy demasiado versado en el tema. No sabía que Manuel sí, ¿eh? A lo mejor nada más se metía por mame a ese grupo. No sé. Esta es la del cañón ese como de plasma, ¿no? No hago cómo se llamaba. Ahora nosotros acabamos de subirnos a ese elevador. Ay, ¿será que vamos a pelear con ella? Yo ya jugué este juego que no me acuerdo de nada. Porque hace muchísimo. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would Uy, come. abrí esas de las cuentas con menos días. Subiendo la página. Show yourself and finish me. Pero igual te lo agradezco, Like ya you sabes que finished off my father. pues siempre Otherwise, you'll be the one to esos die. likes ayudan. Híjole, vamos a tener que pelear con ella, nos va a bajar yo creo. That's not him. Claro, porque buscaba Snake, ¿no? This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. Vamos a pelear. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. Thank you. And without gracias, Arely, death por to eso call no- my own. no. Hurry, kill me, please. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¡Ay! Que fue un incendio. ¿Qué momento me dio? Ahí voy a tratar de darle aquí. Uy, es que yo... You missed. No te di. Bueno, pues... ¿Tiene barra de vida? Sí, pero muy pequeña. He hecho una llamadita al coronel.
sí. Pues bueno, será que nunca entramos en ese tema de las películas. ¿Qué contactos tendrá que te consiga las películas? Pero bueno, gracias por hacerle caso y seguirme, porque no sé realmente qué tanto le gustan los videojuegos, ¿no? A lo mejor no tanto, no sé. Pero también ya tiene un buen que sigue la página. O sea, de al menos un año, si no es que 2. What is she, a witch? For some reason, I can't hit her. I don't understand. She's obviously impervious to attack. What are my options? Disengage her and get out. The elevator is still upstairs. My retreat's been cut off. Hang on until the elevator comes down again. Your weapons can't hurt her, and you need to stay alive. Use whatever cover you can find and invade her. Ok, me está recomendando que hagamos tiempo hasta que llegue el ascensor y que escapemos de ahí. No, ya no quería llamarle. Siempre me equivoco. Fortune's railgun packs some power. A direct hit will kill si me you. da muero de Do una. not present her with a target under any condition. Ok, vamos a... Pero no atraviesa las cajas, ¿no? Pues esta caja no la rompe, ¿no? Me recomendaron hasta que... Ah, no, sí la rompo. Ah, no, no la rompo. No, ay, pero ¿por qué me dio? Triple de cubierto. Voy a equipar la ración por si acaso. No, claro. El barril como que lo incendió. Eso es lo que me dio, ¿no? Pues aquí estoy medio bien cubierto, pero... Está cargando las cajas. ¿Se podrá cargar esta caja? Creo que sí, está boyando. Uy, sí, le está haciendo un hoyo ya. Ya llegó el elevador. Pero ¿cómo la voy a eludir a ella? No creo que una aturdidora le haga, ¿no? Uy, la viento en cámara lenta. Uy, va a estallar mañana. No, ni ya sí, ¿no? Se va a tratar de irme acercando. Casi no me baja aquí, ¿eh? Ay, venir de la pura pica. No. Prepárate, rey. No, eso va a estallar. ¿Por qué no puedo pasar por ahí? Es una mamada porque tendría que poder pasar por ahí, ¿no? ¿Qué? Ay, estos. A ver. Right. Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None.
There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. No inventes, uy. ¿Y ahora? ¿Por qué no se le acaba la batería a sus cañones? Pues sí está guapillo el Raiden. Pero pues no sé. A mí no me encanta. I'll take over, Queen. A ver, si estos quisieran no me aniquilan ahí. Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right, I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Uy, vamos a pelear con este, ¿no? Now! No, vamos a dar. Ándele, güey. Ay, la cabeza, ¿en serio? ¿Así muere este? ¿Puedo decir que lo maté ya? Thank you. Y gracias a Lady por ese like adicional. A ver, hubiera estado bueno pelear con él. Ahora se supone que es como vampiro, ¿no? No tendría que morir tan fácil. A menos que le clavemos una estaca de madera en el corazón, ¿no? No. Bueno, eso dice. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Ah, si a Lily escucha muy fuerte, a ver. Alone again? Ahora mismo no. Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? A ver, ahí le bajé, pero no sé si ya esté mejor. You've punished me enough. Y sí, bueno, con permiso, yo me voy en el elevador. A ver, Raiden, estás viendo que las balas no le hacen, güey. Yo le quitaba el cañón y le disparaba con él. O algo así. But you couldn't kill me either. There's no need for sorrow, Queen. Claro, pues este güey vampiro no se puede morir tan fácil. I died once already. Damn. I can't die twice. No, esa va a ser la cosa, cuando peleemos con él, ¿cómo lo matamos? Las salitas son ocultas. A ver, no sé si entendí bien eso, y luego me explicas por aparte porque puede que no lo haya comprendido. 96 días, casi lo mismo que la otra cuenta. Ay, ¿por qué sigue el contador? A ver, voy a coronel para ver ahora qué. The clock is ticking, Raiden. Get to the heliport on the Ah, roof y of ahora Strut el E. soporte E. A ver, no, ay, otra vez le quiero hablar. I see a lot of birds over there. No, ya no queremos que nos digan nada. Sí, PW, se antojaron unas horitas. Pues
Bueno, hay muchos lugares donde hacen como buffet de alitas, ¿no? Y es como que todas las que puedas comer por X cantidad, ¿no? Bueno, que yo les diré que yo prefiero las... A lo mejor van a decir que qué mamón, no sé, pero yo prefiero las boneless. Pero no me gusta estar ahí limpiando los huesos. De hecho, mejor una boneless así, que la pueda masticar bien, que andar ahí mordiendo de hueso, ¿no? Pero, pues sí, una cervecita y unas alitas siempre son bienvenidas. Ajá, pues estaría bien. Bueno, por cierto, vida, pues yo no sé de dónde eres, ¿eh? Porque puede que no seas... Bueno, yo soy de la Ciudad de México, ¿no? O puede que no seas de acá. Porque si conociste a Mabel así en un grupo, pues puede ser de cualquier lugar de... Pues no solo de México, ¿no? Puede ser cualquier lugar del mundo también. Pero vamos a apurarnos porque nos dijo que a la E, ¿verdad? Que sería aquí. Entonces yo estoy en la A. Tendría que irme hacia acá. Es que se me olvida cómo es el pasaje de uno a otro. Creo que ya me acordé. Vamos a... Creo que tendría que ser por acá. La cosa es que hayan... O sea, que los enemigos hayan respawneado. Ah, es una jodida mía. Ay, párate. ¿Cómo les encanta a Kojima hacer estas cosas? Acá te deja el camino completamente libre. No la quito, ¿no? ¿Por qué me ponen esta música? Me estresan. Bueno, ¿y aquí dónde es? Ay, ay, ay. Hay un cabrón. Que tal vez... Es que este no estaba. Órale, güey. A dormir. ¿Por qué se ve aquí? Ay, pues porque está ahí. Pues ahí no patrullaba este güey. Pues esa era su zona de patrullar. Eso, según yo, por aquí llegamos al F. Ajá. Este vato yo también lo bajamos de una vez, ¿no? ¿O no? O no, pero va a volver a subir. ¿O no? Bueno, no, sí va a subir, pero si alcanzo a pasarme, ya chingamos. Porque aquí estamos en el F, entonces de ahí tengo que ir al I. La cosa es que el F está medio perro. O sea, porque hay mucho pinche... Ay, no tengo el arma equipada. No me recuerdo quién es el que trae el radio, creo que es el de arriba, ¿no? Uy, que estoy arriba. Pues ni pedo, lo mismo que me va muy rápido. Esto por dónde era, por abajo. Sí, creo que era por abajo. Sí, tenía otro gato. Fíjate que yo llegué a pensar en algún momento en dar en adopción a mi gato. No porque no lo... O sea, no porque me quiera hacer verdad, pero... Creo que me siento mal con él porque... Siento que no estoy el tiempo que necesito. O sea, como trabajo bastantes horas, pues siento que de repente no tiene la atención que necesita. El pobrecillo. Esto es por aquí, ¿verdad? Este güey tiene ganas de dormir, ¿no? ¿Será que si era por aquí? ¿A dónde estoy? No, este no es. O sea, no es por aquí.
Sí, pero le vas a cuidar bien. Ay, ¿por dónde era entonces esto? No, por ahí no. Sería por abajo. Ah, no, por aquí, por aquí. Sí, pues muy bien, vida bucio, pues que te vaya muy bien mañana y que descanses. A ver, aquí ya no tiene que haber minas, ¿no? Me dijo que fuera a la azotea, ¿no? Aquí son de como unas bandas transportadoras, ¿no? Ajá. Uy, hay un cabrón. Bueno, vamos a dejarlo. Ya le iba a dormir. Pero no. Uy, no, tal vez sí. Es que el tiempo, 160. Poco me vio. Que no fastidio. No, chúpate el arma, cabrón. Cállese, güey. Penitas, ya me había descubierto. Creo que es por aquí. Bueno, Arely, pues déjame le doy una pensada a lo de mi gato. Eso llegando a donde nos dijeron, pero no sé si hayan... Aquí tiene pinta de que puede haber una pelea con un jefe, ¿eh? O sea, está muy abierto. Creo que eso... No. Esto es lo que es activar, ¿no? So you're the one. Sí, ya sé. Pues es que You're right on time, I see. una vez me lo cuidaron porque me operé de los ojos. I am Fat Man. I Y am the greatest that humanity has to y pues no, toda la semana que estuvo por allá, Can you hear it? pues Hear estuvo, this rhythm? pues ya sabes, maullando y llorando y bueno, And de life. insoportable. Don't you Pégase, viejo. I used to hang Para que lo around the veas mientras no department estoy. store clock counter. Qué buen patines. Parece el Mr. X de Resident Evil. Bombs Más que kill the gordo. time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Qué feo traga. Yum. Good year. Hay quien toma en copa Let's con drink the popote. Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. Esa And I could care traducción no fue less what they correcta. plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. It set me free, you know. Open the way to a new dimension.
so that I could become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Pues ya está, Sareli. A ver, tenemos que desactivarlas, pero imagino que con el spray frío. Ah, no, pues el equipo. A ver, sí que por aquí hay una, ¿no? A ver, debe haber otra, ¿no? Pero este güey no me ataca. Ah. A ver. No, ¿qué haces tú? Quiero dar un pinche balazo a este cabrón. Órale, güey. Oh, pero yo mismo me perjudiqué porque yo me quité el radar. Y no sé si puso una bomba a este cabrón, porque ahora no me sale en el radar. Bueno, le voy a pegar unos plomazos al cabrón. A ver, te pusiste bomba por aquí, ¿no? A ver, que sí suena, ¿eh? Hasta que tenga mapa otra vez. No, pero se le bajo bien poca vida. Ah, la puso allá abajo. Dos bombas, dice. 29 segundos. Aunque creo que la clave es desactivar las bombas, no dispararle. 20 segundos. Ahí. No, y ahora sí me disparas, güey. Dale, güey. Ese Mario. Sí le podía seguir dando. No, horrible. Corre por él, güey. Ay, me arrolla. Ay, ay. Una por acá, ¿no? Por aquí está. Está plantando. Para antes de desactivarla le quiero volver a dar. Ahorita te leo, ahí abajo. ¿Dónde está la bomba? Este cabrón plantó una bomba por aquí. Are you just gonna walk around? Ay, por aquí puso otro. Are you just gonna walk around? ¿Dónde estará? Ok.
Mira, este güey está pidiendo unos balazos. Ay, casi se cae. Que me falta desactivar una por aquí. Que no la veo. ¿Dónde está? Está ahí. David, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Y gracias, Órale, cabrón. Echan una ración, no voy a hacer que este güey me baje. Híjole, me quedan 11 balas, Esto es poco. Híjole, está plantando bombas este cabrón. Ya. Queda una. Es por donde está él, ¿no? Voy a agarrar esto. Yo creo que le podemos dar un tiro. Sí, pero la vida se le recupera, ¿no? A ver, ¿dónde plantó la bomba? Es eso, ¿no? Ya aquí lo tenemos que bajar otra vez. No, le va a faltar todavía otro, ¿no? Ay, pobre güey. Sí, sí veo anime. Bueno, sí, tiene rato que no veo uno, pero sí, no me desagrada. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? Detonado. What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. A lo mejor es su mismo traje, ¿no? Y está ya, Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. Sí, tiene lo suyito el Raiden. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Uy, ¿qué va a hacer él, no? ¿Cuánto tiempo nos estaban dando? Oye, ¿dónde está? Yo lo voy a rociar a él.
¿O no? Yo estoy casi seguro de que está en él la bomba. Si veo que no, le llamo ahorita al coronel. No hay nada. ¿Puedo mover el cuerpo? ¿Cómo se movía? Ah, claro, está abajo de él. Ay, ¿qué soltó? Ah, su... Ay, pero voy a darle un pinche tiro en la cabeza este güey. Antes de... Y vamos a descongelar. Más bien a congelar esto. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Pues es que no, Ali, todos los Battle Royale no me gustan. Ni Fortnite, ni Apex, ni Warzone, ni PUBG, ni Free Fire, nada de eso. Lo siento. O sea, podría jugarlo, ¿no? Pero no creo que lo disfrute demasiado. Le voy a echar una llamadita al coronel. A ver por dónde tenemos que ir. Raiden, let's get back to the task of rescuing the president. Head to the core of Shell 1 and investigate the area. Ok, bueno, entonces lo primero es salir de aquí hacia esa conexión. La que ya estuvimos ahí y yo no le vi por dónde se puede llegar al centro, pero vamos a ver. ¿Y ahora? El ninja, no sé si...
You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames Sótano there. 1 del núcleo. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? Sí, Ali, está bueno. ¿No lo conocías? Es que este juego tiene más antigüedad que los años que tienes, creo. The surveillance camera won't let you on the elevator without Salió en el 2001. uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Eso va a estar complicado, a menos que registren nuestra retina. Biometrics. O le arranque el ojo a alguien. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. Sí, Ali. O sea, bueno, no tienes 15 años, pero de todos modos tiene más que tú, creo. The nuke! They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code.
You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like, the nuclear button. And now they have it. No lo sé, Rick. Según yo tienes 20 o 21. Why did they no have sé, to bring tú the sabes. football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to, because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Ah, sí, se te había olvidado del Metal Gear. Metal Gear? Que se robó, se lo Right there when we came up from the airport, Shadow Moses infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. Pues sí, Eli, pero según yo me lo dijiste hace más de un año. Pero yo te creo. Pues aparte no es tan importante. Digo, te quedas 19, tengas 20, no hay mucha diferencia. No pasa nada. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Desaparece. Colonel, who is that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know, or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that, Ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. El 21. Pues estás a un poquito más de un mes. Bueno, entonces según lo que entendí, nos dicen que vayamos al núcleo y encontremos primero el micrófono, que nos infiltremos usando un... Ah, pero me puedo poner el traje de... Ay, se ve como muy flaco, ¿no? El Raiden. Ah, no, ya sé. Tenemos que encontrar una AK-47, ¿no? Y meternos al ¿Esto qué? Ah, ok. El teléfono. Bueno, infiltrarnos ahí con el traje que nos acaban de dar. Encontrar un micrófono. Y encontrar un güey que nos va a dar información de dónde está el presidente, ¿no? Pero pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Voy a guardar la partida. Rose. Jack, do you need to save? Pues podría ser Aileen. Ya lo platicaremos. Sería aquí. Sí. Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the President needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Sí. No, que así que les llamo, es que me acostumbré al de GameCube. What's up, Jack? Con ese botón Tap. cancelaba.
Pero bueno. Y pues bueno, muchas gracias ya que se dio una vuelta por acá. Areli, pues gracias por haber dado buena parte del directo. Sabes que lo aprecio. Ya estaremos continuando de aquí la próxima vez. Mañana no, porque mañana es probable que juegue con el buen Richter. Y ya saben que jugamos juegos cooperativos, pero pues la siguiente continuaremos desde no, Ali, no te disculpes, yo entiendo que es cotorreo, no te preocupes. Y pues bueno, les deseo que tengan muy buena noche, que duerman bien, que descansen, que tengan una buena finalización de semana, ¿no? Ya mañana es viernes, entonces espero que vean muy bien. Y pues nos vemos en la siguiente aventura. Bye bye.